Buenas tardes, soy Gonzalo Manglano, director del Instituto Cervantes de Estambul. Bienvenidos a la programación cultural de la Embajada de España en Turquía y el Instituto Cervantes. Hoy vamos a charlar con Gonzalo Navajas. Gonzalo Navajas es catedrático de Literatura Moderna y Cine en la Universidad de California, Irvine. Es miembro del Departamento Portugués, miembro de número de la Academia Norteamericana de Lengua Española y, en consecuencia, miembro correspondiente de la Real Academia Española de Lengua. Hoy hablaremos con él de su último libro. Es autor de muchos, el último de ellos es Comenzar de cero, pedagogía de un exilio americano. Buenas tardes a todos. Como nuestro invitado Gonzalo Navajas está en Estados Unidos y por el salto horario, trasladamos de la presentación en el Cervantes a mi casa. Por cierto, bienvenido Gonzalo, un placer saludarte. Igualmente, un placer. Como hemos dicho durante la presentación, vamos a hablar del último libro de Gonzalo, Comenzar de cero, pedagogía de un exilio americano. Y empezaré por preguntarte, ¿en qué momento y cuándo decides escribir este recorrido vital, casi existencial, de toda tu trayectoria, tu vida? Bueno, dos puntos tal vez importantes. Empiezo a pensar, a escribir este libro cuando me doy cuenta de que he pasado la mayor parte de mi vida, 2/3 de mi vida por lo menos, en universidades de todo tipo y de varios continentes y demás. Pero al mismo tiempo me di cuenta de que esa no es mi única identidad. Espero que no sea mi única identidad. Creo que tener otras identidades también. Y entonces lo que quise hacer en este libro es, cuando empecé, el proyecto inicial, fue referirme a lo que podemos llamar el sustrato existencial de mi vida universitaria. Empecé a escribir y luego me di cuenta de que en realidad estaba refiriéndome no solamente a mí, sino a todo un grupo generacional de mi época en España, posteriormente en otros lugares, y me di cuenta de que lo que quería hacer en realidad es hacer una narración en torno a toda esta experiencia, no solamente la mía individual, sino la de todas las personas que tuvieron que marchar del país por varias razones, España, y se situaron en otros países, en otros lugares. Esa experiencia vital y existencial es lo que me interesaba. No quería hacer un libro académico, no, espero que nadie lo lea como un libro académico, no es un libro académico. Las reacciones que he tenido hasta ahora no son de que es un libro académico, ni mucho menos. Es sobre la experiencia existencial de alguien o de algunas personas, muchas personas en el mundo actual que salen de su lugar de origen, se trasladan a otro lugar, viven de otra manera. Esa experiencia, dolor, amargura, crecimiento personal, aumento de la conciencia personal, esa experiencia es lo que yo quería transmitir en este libro. Por consiguiente, es en parte sobre mí, pero creo que la mayor parte no es sobre mí, es sobre la experiencia de la expatriación, de vivir fuera de los orígenes, lo que eso significa, y al mismo tiempo, también espero, hacerlo de una manera que se vean los aspectos no solamente, como he dicho antes, traumáticos. Desplazarse de un lugar a otro en esas condiciones es difícil, sin duda ninguna, problemático en algunos casos, pero al mismo tiempo los elementos altamente positivos que eso representa para una persona que decide tomar esta decisión. ¿De acuerdo? Y el libro está dedicado deliberadamente a todos aquellos que emprendieron el viaje. Y ese viaje no solamente es el viaje intelectual a las universidades, como en mi caso y otras personas, sino los que decidieron por alguna razón, personal, no personal, forzadamente, voluntariamente, marchar de los orígenes, dejar eso y tener una experiencia nueva. Difícil, pero en muchos casos yo espero y deseo que altamente productiva para esas personas. No, sin duda. Además, según vas leyendo el libro, haces un recorrido no solo profesional, desde luego, un recorrido vital, existencial, un recorrido cultural, porque a lo largo del libro vamos viendo los que fueron
tus maestros de papel, digamos, aquellos que acompañaron tus viajes, tus reflexiones. Incluso cuando llegas a Estados Unidos aparecen Nietzsche y Schopenhauer hablándote casi de aquello de la voluntad, ¿no? Por encima de la inteligencia. Y bueno, ¿cómo es enfrentarse a eso? ¿Cómo años después, cuando decides tomas esa decisión de escribir, tienes que volver a recorrer todo el camino desde el origen hasta hoy? Sí. Bueno, como sabes, el libro empieza en la adolescencia del personaje central, que es innominado, no tiene nombre ese personaje central. De alguna manera es un doppelganger mío, pero nada más parcialmente. Hay otras personas y otras identidades detrás de ese doppelganger, ¿no? De ese doble. Yo empiezo en la adolescencia de ese personaje. Es una adolescencia traumática. Como has visto, se trata el tema del suicidio, que yo vi en algunos compañeros míos y que tuve que experimentar, como se menciona en la novela, en el libro. Una adolescencia difícil, complicada, traumática, sobre todo por la dificultad del personaje central para la adaptación a un medio que a él, a sus 17, 18 años, le parece inaceptable, asfixiante, y del que empieza a madurar la idea de alejarse de él. Ese es el comienzo del libro. Hay una crítica muy dura sobre el sistema educativo que en esa época, estamos hablando de los años mid-60s, antes de los años, el principio de los años 60, de acuerdo, tanto la educación en los colegios religiosos, me han escrito personas, tuve esa experiencia que usted tuvo en los salesianos, en Utrera, me escribe una persona el otro día, es decir, que esa experiencia de la dificultad de la educación en esa época, yo sé que es una experiencia muy extendida entre muchas personas, han respondido a ello algunos de alguna manera. Luego a la universidad, crítica como habrás leído en la Universidad de Barcelona. ¿Por qué? Porque sencillamente era un sistema que no estaba interesado en educar, estaba interesado en repetir lo que ya existía. El concepto de creación intelectual no existía, no tenía ningún valor. Y también un rechazo del personaje central y otros personajes a eso. Las experiencias con el submundo barcelonés también están incluidas ahí, porque quería que, hemos dicho antes, que no fuera nada más un libro en toda la universidad, sino mucho más amplio. Y Barcelona tiene un sustrato, tenía y tiene todavía, pero tenía en los años 60 un sustrato, la zona portuaria, que se menciona en la novela, en el libro con alguna frecuencia, que podemos llamar oscuro, pero que desde un punto de vista literario, estético y novelístico tiene gran interés, también aparece ahí. La experiencia de la mili y del servicio militar también es interesante. Yo quería destacar eso para presentar una sociedad en la que el individuo, la creatividad del individuo no tenía mucho espacio para producirse. Por consiguiente, el libro es en parte eso, es una crítica de ese periodo, pero lo que quisiera enfatizar también es una crítica, pero no es una ruptura. No entiendo el exilio o la expatriación como una ruptura definitiva, final, amarga. Y creo que en mi libro, en mi novela, en mi narración, hay un proceso de separación del personaje central, pero progresivamente de reintegración de ese personaje con los orígenes que él ha abandonado. Y eso se realiza sobre todo en la segunda parte del libro, cuando ya el personaje central ha dejado el país profesionalmente, está en Estados Unidos, siguiendo el periplo que es tradicional en este país cuando uno acaba el doctorado aquí en California, en la Universidad de California en Los Ángeles. El periplo habitual es desplazarse por varias universidades en busca de mejores trabajos, en busca de mejores oportunidades. Eso está reflejado ahí. Eso es el mundo académico americano, que creo que para un lector no americano en particular
puede tener un interés especial, porque la experiencia de la universidad española y europea en general, yo voy mucho a Alemania y conozco el sistema alemán, cómo funciona, es de los estudiantes, los alumnos, tienden a quedarse en el lugar en el que estudian. Eso en Estados Unidos, en el medio universitario americano, es inaudito. Nadie se queda donde estudia. ¿Por qué? Porque se considera que es conveniente salir de donde uno ha sido educado y explorar otras oportunidades. Eso aparece en mi libro. Y aparece en mi libro, otra vez, no solamente o no especialmente a nivel académico, sino a nivel vital. ¿Qué significa estar siempre en constante movimiento? Cada 2 años, trasladarse a otra universidad, a otro estado, este país es enorme, a otro clima, a otro modo de hablar el inglés. Cuando fui al sur por primera vez, estuve en Nueva Orleans, en Luisiana, durante algunos años, trabajando como profesor, aparece en mi libro también. Yo llevaba años aquí, hablaba el inglés francamente bien y lo entendía francamente bien. Llegué a Luisiana y dije, esta es otra lengua. ¿Qué voy a hacer? No entendía prácticamente nada. Ahora mismo es inglés. Esas experiencias son muy importantes para lo que significa el traslado de un lugar a otro. Todo eso aparece ahí. Pero insistiendo, la reintegración me interesa mucho. Mi libro acaba en la reintegración. Es decir, no la separación. Estoy trabajando por alguna razón un proyecto en torno a lo que llamo el autoexilio. Y estoy tratando de algunos exiliados, del tema del exilio, autoexilio, y estoy considerando a Luis Cernuda, que me parece un poeta extraordinario y un crítico extraordinario, ¿de acuerdo? Pero... En tu libro, en varias ocasiones aparece... Exactamente, ya lo has visto en mi libro, ¿de acuerdo? No puedo compartir, claro que su experiencia es muy diferente de la mía y de la de otros, ¿verdad? No puedo compartir su visión del país abandonado, España, con la que se presenta en mi libro. ¿De acuerdo? En mi libro hay como he dicho antes, un esfuerzo para recuperar aquello que se había perdido, no solamente a nivel familiar, sino a nivel y de amistad, sino a nivel también cultural. Yo valoro muchísimo la cultura en español, no solamente de España, sino de muchísimos otros lugares, entre ellos Estados Unidos, donde el español es una lengua muy importante. En California, además, es un lugar fundamental, ¿no? para esa literatura, esa cultura en español, casi como nexo de todo el resto del continente. Absolutamente. Aquí en Estados Unidos hay personas de todos los países latinoamericanos, viven aquí, están establecidos aquí profesionalmente, algunos de ellos tienen vidas muy duras, los inmigrados, como vemos constantemente, otros tienen unas vidas muy bien, muy cómodas ya, llevan aquí cierto tiempo, etc. Por consiguiente, yo no, para mí, la marcha no significa ni mucho menos una ruptura, sino significa una expansión del mundo, ¿de acuerdo? Y también he mencionado en alguna ocasión, aparece también de manera marginal en mi novela, lo que he llamado en el pasado el déficit internacional de la cultura en español. La cultura en español, por varias razones históricas, etcétera, ha tenido una tendencia a veces a restringirse dentro de sí misma, lo local y demás, y hay que expansionar eso, hay que romperlo, ¿de acuerdo? Hay que relacionarse fuera del marco estrictamente peninsular y ampliarse a ello. Y creo que precisamente la experiencia de salir del país, el exilio, etcétera, es una buena manera de hacerlo. No, de hecho, tú hablas respecto a eso, hablas en algún momento de cómo Galdós, por ejemplo, debería relacionarse con los grandes escritores y la gran cultura como lo hace, por ejemplo, Tolstoy. Y que por quizá esa falta de salir a lo largo de los siglos no es tan así. Y hablamos de Galdós, que acaba de pasar su aniversario. Absolutamente. No, hay ejemplos claros en la cultura en español. Por consiguiente, yo quisiera enfatizar esa visión mía productiva del exilio, no la estrictamente amarga, que ha sido la común en algunos casos. Y en la literatura
hay muchos ejemplos de ello, ¿de acuerdo? Piensa en Joyce. Si Joyce se hubiera quedado en su pequeño Dublín, súper conservador, súper tradicional, que él ridiculiza y ataca y, irónicamente, sarcásticamente, ¿hubiera escrito Ulises? Probablemente no. O no hubiera sido la misma novela, ni mucho menos. Esa expansión, esa ruptura, es lo que le permite hacer esa obra monumental. Y hablando del autoexilio, que también es un tema que me interesa, hay otros escritores o escritoras que en lugar de marchar, lo que hacen es exiliarse dentro del lugar donde viven. Y es el caso clarísimo que estudio más adelante y menciono en mi libro también, es el caso de Virginia Woolf. Virginia Woolf vive toda su vida en Londres, vive en Londres, con la clase alta social de Londres y sin embargo, a nivel literario y a nivel existencial, no está en Londres. Está en su propio mundo y eso es lo que le permite escribir obras. Yo soy un gran admirador de esta escritora, obras como Mrs. Dalloway, To the Lighthouse, Al Faro, etcétera, etcétera. Esa es otra particularidad que también de alguna manera menciono en mi libro. Y al mismo tiempo, también menciono en mi libro, y es una experiencia que me interesa, aquellos que se quedaron en el camino. Aquellos que menciono a un personaje, es personaje basado en una persona real que en los estudios de la Universidad de Barcelona comete suicidio y comete el suicidio con la pistola. Su padre era comandante en el ejército español en esa época, comete el suicidio con la pistola de su propio padre. ¿De acuerdo? Los que se han quedado en el camino también aparecen en mi novela. Antes de preguntarte por el objeto y además por el subtítulo, que en gran medida lo de pedagogía de un exilio americano supongo que tiene mucho que ver con el objeto, el objetivo, el motivo por el que lo escribes y todo lo que trazabas ahora, pero durante la conversación hablas del libro, novela, me interesa eso, me interesa porque en algún momento hablas de memoria, ficción, memorias. ¿Cómo concibes desde un punto de vista estilístico este libro? Y sobre todo desde un punto de vista personal, porque creo que en este libro es fundamental la elección del género o de los géneros en los que se mueve respecto a la propia identificación con el personaje principal y aquellos que lo conforman. Sí, sí. Excelente pregunta, Gonzalo. Este libro ha sido para mí, en parte, una especie de terapia personal. Los temas personales que yo tenía pendientes, este libro me ha permitido, de alguna manera, darles un sentido, una coherencia, situarlos con relación a otros temas que yo tenía también ahí colgados, pendientes, ¿de acuerdo? Eso a nivel personal. A nivel de forma, a nivel de género, para mí, yo soy bastante crítico de un cierto tipo de novela o de arte que no quiere ser ambicioso a nivel estético, a nivel intelectual, a nivel literario. Yo creo que el arte tiene que ser ambicioso. El arte y la novela en particular, ya que hablamos de novela en este caso, tiene que aspirar no solamente a lo imposible. Divertir, ¿perdón? A lo imposible, por recuperar el título de Vargas Llosa en su ensayo sobre Víctor Hugo, La tentación de lo imposible. Correcto, exactamente, la tentación de la utopía, la tentación de que el arte puede decir algo importante sobre muchas cosas, es una forma de conocer, una forma de sentir, una forma de abrirnos a otras conciencias que de otra manera serían absolutamente inaccesibles para nosotros. El arte tiene que ser ambicioso, en mi opinión. ¿De acuerdo? Por eso fíjate que mis referentes son siempre, o suelen ser casi siempre, autores y autoras ambiciosos, que se dejaron la sangre ahí, algunos de ellos, caso de Virginia Woolf, por ejemplo, y otros, ¿verdad? Que se dejaron la sangre, que realmente se entregaron a ello, que tenían algo importante que decir y que compartir con las demás. Y entonces este libro, modestamente, aspira a entrar en ese camino. Es decir, eso es en parte novela, es en parte autobiografía
es en parte relato ficcional, pero al mismo tiempo histórico, es todo ello. Y quiero que sea todo ello. Quiero que sea difícil de definir, que no sea absolutamente clasificable, porque creo que de esa manera, en mi opinión, podemos abrir la narración a posibilidades que van más allá de la fórmula. Van más allá de la fórmula. Y espero que encuentre lectores que acepten esa indeterminación o indefinición de este libro. Porque si el lector va a buscar sencillamente una novela tradicional, no lo va a encontrar. No es este libro no es eso, ni puede serlo, ni quiere serlo. ¿De acuerdo? Es un libro en parte de ruptura formal, espero también, pero al mismo tiempo las reacciones que he tenido hasta ahora es un libro legible, altamente accesible. Me han dicho que fluye muy bien, que algunos lectores se sienten identificados con experiencias de otros personajes, de personajes que aparecen en la novela. Bien, pues es ahí donde quiero estar, entre varias formas y varios caminos. Toda mi vida, por razones profesionales, he trabajado como crítico, haciendo análisis de grandes textos de la literatura universal en realidad. Eso también aparece, como habrás visto también, hay menciones a eso, pero otra vez no es un libro de crítica en absoluto, es un libro, espero que sea un libro profundamente, que presente una experiencia existencial profunda, ambiciosa. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es un libro en el que el lector viaja, al menos como lector, esa es mi experiencia, viaja con el personaje y donde los textos, los autores a los que se nombra, en realidad no estás haciendo una crítica, sino que forman parte de esa existencia y acompañan a través de tus lecturas o de las lecturas del personaje y de las opiniones de los autores, sin duda. Como otros personajes, como es verdad que es muy impactante el caso del que se suicida con la pistola de su padre, por ejemplo. Y acaban todos en ese plano que acompañan al lector. Sí, sí, sí. Cierto. También otra cosa interesante que esperaba presentar en el libro es la idea de, he mencionado antes los que se quedaron en el camino, las lamentaciones a nivel afectivo y emotivo del personaje, lo que el personaje hubiera podido haber hecho y no hizo. A nivel emocional, sus amores, por ejemplo, que se quedaron en el camino, ese camino abandonado, a nivel de posibilidades humanas que no pudo o no supo realizar, hay una reconsideración de eso. Desde la lamentación hay lamento en ello, pero al mismo tiempo hay una forma de buscar una especie de pedir perdón, la literatura para pedir perdón por lo que no se hizo, por lo que tenía que haberse hecho y no se hizo a nivel. Y todos tenemos, cuanto más vivimos, ¿no? Tenemos momentos que lamentamos, cometimos errores claramente. Cómo tratar el error es difícil a veces, sobre todo a nivel emotivo, los errores que hemos cometido a nivel emotivo. Creo que eso también aparece en el libro. Y también, y eso fue un episodio difícil para mí, a nivel personal, ¿qué significó? Y esto es estrictamente, sobre todo familiar, ¿no? ¿Qué significó vivir específicamente en Barcelona en los años 30, 40, para aquellos que tuvieron que vivir esa situación? Muy difícil. Y está mencionado también en el libro. Y hay dos personajes relacionados con mi vida personal que marchan del país. No voy a... También no quiero explicar todo el libro, ¿verdad? No, pero esa experiencia de los españoles que tuvieron que marchar durante la Guerra Civil o posteriormente después de la Guerra Civil por varias razones, esa experiencia, lo que significó eso. Hay una referencia a un personaje que marcha a Francia, pelea con la resistencia francesa, con el ejército francés en parte también,
es detenido por los nazis, llevado a Mauthausen, como la mayor parte de los españoles, y cuando vuelve a España, como se explica en el libro, después de haber superado Mauthausen, muere en España de tuberculosis. Esa experiencia creo que también es muy importante, porque ahora vivimos, en el mundo en el que vivimos, en España, en Estados Unidos, en el mundo, en el primer mundo, por llamarlo de alguna manera, vivimos una vida, bueno, ahora en la realidad estamos en una situación complicada, ¿de acuerdo? Pero vivimos una vida relativamente gratificante y cómoda. No ha sido siempre así, ni en España ni en otros lugares, ¿de acuerdo? Como he dicho antes, yo he viajado bastante a Alemania, conozco la vida en Alemania bastante bien. La vida en Alemania en los años 40-50 fue terrible. Comparable a la española o probablemente peor, ¿de acuerdo? Esa experiencia de esa generación, de ese grupo, también aparece en mi libro, recuperada y vista con gran empatía. Porque si esas personas hubieran tenido las oportunidades que nosotros hemos tenido, obviamente sus vidas no hubieran acabado como acabaron. ¿De acuerdo? Clarísimamente desde mi punto de vista. Y eso también aparece en el libro. Sí, en un libro que creo... como literatura en sí es una ruptura con el espacio y el tiempo a través de la empatía. De hecho, casi al final hay uno, muy al final, la empatía de la escritura. Es quizá la escritura lo que hace que conectes con todos esos mundos, esas personas, esas situaciones. Sí, sí, es cierto, es cierto. Muy bien, entonces hablabas del objetivo del libro. Sí, quiero que sea un libro pedagógico. Eso es lo más importante. Además está Pedagogía de un exilio americano. Exactamente. ¿Por qué te lleva y con qué objeto, con qué objetivo decides escribir este libro de comenzar de cero? Muy bien. Ya he dicho a nivel personal, para curarme de mis heridas personales. Así empieza el libro, así empieza el proyecto. De una manera un tanto, como empiezan muchos libros de creación, no de investigación. De creación. El libro empieza por una llamada, unas cuantas ideas, unas cuantas visiones, fogonazos que uno tiene en la mente, y así empieza el libro. Y así empezó este libro. Una especie de necesidad vital para escribir sobre ese periodo difícil, borroso para mí en mi vida en parte, pero luego va evolucionando, va creciendo, se va extendiendo, se va ramificando, se va haciendo menos yo, mucho más otros, y otras experiencias y otras situaciones. Y esa es la pedagogía que yo quiero presentar, es decir, vivir en un mundo cada vez más internacional, en el que lo estrictamente local es importante, obviamente, y lo seguirá siendo, y debe serlo además, pero no basta, no basta. Hay un constante movimiento a nivel físico, geográfico, intelectual, mental, de generaciones, de países, de lenguas, etc. ¿Qué significa eso? Esa es espero que sea la pedagogía de mi libro. Es decir, ¿qué se puede aprender en esa experiencia en parte difícil, complicada, traumatizante del exilio, de la, podemos llamar, deslocalización, salir del lugar en el que uno ha vivido siempre? ¿Qué significa eso? ¿Qué se puede aprender de ello? Eso es, para mí, es muy importante. No caer en la alienación, no caer en la amargura, que sería, he mencionado el caso de Cernuda, sigo admirándolo profundamente, ¿de acuerdo? Sino cómo hacer de esa experiencia algo que es personal y que en lugar de separarnos, nos une de otra manera a otras personas. Me han escrito algunos lectores sobre el libro y me han dicho, me ha hecho sentir una cierta empatía hacia unos años con los que yo no quería tener ninguna relación porque eran para mí demasiado amargos. Porque también empleo en el libro la nostalgia. El pasado es difícil, pero al mismo tiempo el pasado puede ser en parte visto a los años, con los años a través de la nostalgia, puede ser un pasado que puede abrirnos a otras posibilidades de concepción de las cosas. La nostalgia también es importante en mi libro, ¿de acuerdo? Entonces, esa es mi experiencia
es lo que yo quisiera transmitir. Hay un momento en esa transmisión, fíjate ahora mientras hablabas, hay un momento en el libro en el que tras haberte ido, vuelves a España, bueno, perdón, vuelve el personaje, vuelve el personaje, se reencuentra y de algún modo, por un lado se reencuentra, por otro lado tiene que volver a despedirse tras unos años fuera, ya con una vida que está preparando, en este caso, antes de uno de los traslados, creo que es a Long Island, a Nueva York, vuelve a despedirse y vuelve a marcharse. Y de algún modo quizá la escritura ha sido así también, ese regreso al tiempo, a aquel lugar, para volver ahora a Los Ángeles, a California de nuevo, en ese ir y venir que es siempre el exilio cuando te permiten volver como es ahora. Sí, 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 sí. Obviamente también el libro espero que sea una reflexión en torno a otro tipo de exilio, porque el exilio del que estamos hablando aquí es un exilio en general voluntario, deliberado, sin obstáculos en principio, ¿de acuerdo? Hay otro exilio que no es así, como todos sabemos, ¿de acuerdo? Pero también he encontrado casos en el que ese exilio forzado o forzoso ha sido un modo de ampliación personal. Y ya que hablamos de este tema, quisiera mencionar caso español. Hay otros casos no españoles, pero voy a mencionar a un español, que es Pedro Salinas. Pedro Salinas, como sabemos, marcha del país, bueno, está fuera del país y ya no vuelve durante la Guerra Civil, y finalmente, después de pasar por varios lugares, termina en Estados Unidos, en la costa este del país, en Massachusetts, como profesor de literatura en varias universidades. Escribe unos libros, he tratado uno de ellos para uno de mis encargos, Todo más claro. Es un libro hecho en Estados Unidos plenamente, de los años early 40s, ¿de acuerdo? Y toca el tema del exilio, lo que significó para él, Pedro Salinas, abandonarlo todo, dejar su vida cómoda en España, etcétera, tener que trasladarse a Puerto Rico, varios lugares, finalmente. Fíjate bien, estamos años 40, Segunda Guerra Mundial, menciona en sus poemas las bombas de Hiroshima y de Nagasaki, a la ocupación nazi de Europa, todo eso aparece ahí. Son años altamente complicados, dolorosos. Y sin embargo, lo que me impresionó de este libro y otros libros de Pedro Salinas de este periodo es la capacidad para, sin negar eso, aparece en sus poemas, sin negar eso, al mismo tiempo ver aquello que nos puede unir a todos los seres humanos precisamente a partir de esa experiencia común de casi un apocalipsis general. ¿De acuerdo? Lo que Pedro Salinas presenta en este libro es la posibilidad de que nuestro humanismo aumente precisamente a partir de una experiencia dolorosa compartida. Y por extensión, si me permites una referencia actual, podría esto también aplicarse al tema de la pandemia actual, que todos sabemos es extraordinariamente dolorosa, pero al mismo tiempo yo, en mi experiencia personal, y creo que otras personas también, les ha permitido conocerse mejor a sí mismos y al mismo tiempo sentirse más próximos a los demás. Y esa es otra docencia del exilio. Es decir, lo que nos hace mejorar o progresar o profundizar nuestra humanidad en común. Ojalá mi libro presente en parte, deje esa experiencia ahí para el lector o los lectores para considerar. No sé si han leído tus alumnos el libro. ¿Tienen tus alumnos el libro? Es una curiosidad personal. No, todavía no, pero lo van a tener por varias razones. Hablamos de la pandemia, todas las clases en mi universidad son remotas, son virtuales. La biblioteca está cerrada. El libro está pedido en la biblioteca, pero como la universidad y la biblioteca está cerrada, todavía no está disponible. Este libro va a estar disponible, creo, en septiembre probablemente las clases sean probablemente normales y entonces estará disponible
para los estudiantes y es un libro que se va a enseñar. En un país y en un estado de migrantes, venidos de todos lados, con lo cual yo creo que es un libro que sin duda les va a impactar y les va a tocar bien directamente, bien a través de sus padres, sus abuelos, quién sabe sus bisabuelos, pero sin duda todos tendrán una experiencia que les relacionará con él. Sí, yo también lo creo. Un libro anterior mío, el manuscrito de Urruti, lo he trabajado en algunas ocasiones y precisamente pues, tiene que ver también en parte nada más con el tema de la deslocalización. Algunos de mis estudiantes, recuerdo una estudiante cuyos padres eran, o son tal vez, no, eran, el padre era, porque falleció ya, japoneses. Y estuvieron, no sé si los padres o los abuelos, internados en los campos, no eran campos de concentración, en los campos de seclusión de los ciudadanos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, que vivían en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Cuando Japón declara la guerra a Estados Unidos, en Pearl Harbor, en el 41, Roosevelt y la administración suya deciden que los ciudadanos americanos de origen japonés, ciudadanos americanos, no son fiables. Y los internan en campos de internamiento para japoneses nada más. Durante años, 41, 45, estamos hablando de 4 años, ¿de acuerdo? Se ha escrito al respecto a partir de ello, de la recuperación de ese tema, ¿de acuerdo? Esta estudiante, recuerdo, joven, cuando leíamos una parte de mi libro, empezó a llorar, ¿de acuerdo? Entonces, precisamente por eso, porque le hizo sentir, le hizo conectar directamente con un pasado que en su vida había quedado sumergido e le hizo aflorar de nuevo. Y la impactó de esa manera. Luego me pidió disculpas, disculpe usted, que lo normal, ¿no? Y demás. Pero creo que eso también, ese tema de lo que significa separarse de un lugar. Los japoneses que vivían aquí llevaban aquí mucho tiempo y sin embargo tuvieron que pagar precisamente por esa separación, por no ser como los demás, entre comillas, por ser diferentes. Porque el exilio plantea el tema de la diferencia. Volviendo a Pedro Salinas, él menciona alguno de sus libros, cuando llega a Estados Unidos, habla bien el inglés. Pedro Salinas tiene un conocimiento escrito del inglés extraordinario, extraordinario, realmente, a nivel de los grandes poetas ingleses del siglo XVII, ¿de acuerdo? Todo el periodo isabelino, magnífico, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, a nivel hablado, claro está, es más complicado. Y explica en sus libros y demás lo traumático que era para él sentirse siempre diferente. Iba a un lugar a comprar, etcétera, un mercado, siempre le preguntaban, "Where are you from?". Esa pregunta del "Where are you from?" es una pregunta que a la larga llega a molestar porque en principio no permite la integración plena dentro del medio. Evidentemente también eso también aparece, esa experiencia también aparece en mi libro. De todas formas, fíjate, tengo una pregunta y es por el idioma, porque al ser nosotros pues nativos españoles en cuanto a un idioma que se habla en muchos países y que más o menos como segunda lengua o tercera lengua se habla en muchos sitios, quizá eso ayude, no sé cuál es tu experiencia, el hecho del exilio, el hecho de estar lejos. Pienso en un autor como Sándor Márai, autor en húngaro, claro, un idioma sí. tan alejado de la mayoría de los que no somos húngaros, que hablaba de eso, de cómo por supuesto los anglosajones, pero los hispanos o los francófonos o aquellos que hablamos lenguas conocidas, tenemos un exilio quizá un poco menor, porque una lengua que nos acompaña a lo largo y ancho del mundo, cosa que en el húngaro no se daba, claro. Ciertamente, absolutamente. Evidentemente el español es una lengua importantísima, especialmente en Estados Unidos. Estamos hablando de más de 50 millones de hablantes de español en Estados Unidos. Y es interesante, la inmigración hispana en Estados Unidos es una inmigración orgullosa de sí misma.
Ujú. Incluso en su Cada vez modestia. más, de hecho. Incluso en su modestia, muchos inmigrantes hispanos en Estados Unidos son de orígenes muy modestos, como sabemos. En su modestia están orgullosos de pertenecer a esa. No la ocultan, no la ocultan. Mientras que la inmigración alemana en el siglo XIX de los países nórdicos, lo primero que hacían estos inmigrantes es olvidar la lengua, que sus hijos no hablaran la lengua en absoluto, que se integraran plenamente, ser como los demás, sin ninguna diferencia. Eso en el medio hispano no es así. Y evidentemente da unos puntos de conexión, y especialmente, claro, está en el sur de Estados Unidos, en California, en Texas y en otros estados, pero realmente en todo el país. Porque hace años era en estos estados, pero ahora en todo el país hay hispanos. No solamente en California, Texas y Nueva York, etcétera, en todo el país, ¿de acuerdo? Y el caso de Puerto Rico es también típico. Puerto Rico, que es parte de una posesión americana, pero pasaporte americano, etcétera, etcétera. Puerto Rico, uno va a Puerto Rico y el español impera. sin duda ninguna. Por consiguiente, evidentemente, claro está, trasladarse a un lugar con el que comunicas afectivamente, porque la lengua no solamente es comunicar para transmitir ideas, sino es comunicar culturalmente, comunicar empáticamente a nivel de experiencias, de historia de esos países, el propio. Claro, evidentemente, es un factor importante. Bueno, pues muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias por lo mostramos, comenzar de cero. Muy bien, de acuerdo. De un exilio americano. Lo mostramos aquí, en tu caso desde Estados Unidos, pero nosotros desde Estambul para nuestros oyentes y ahora a través de Zoom, efectivamente, pero lectores turcos que sienten un entusiasmo y un interés enorme por la cultura en español. Y a los que, bueno, animamos a leer el libro, que estará, por supuesto, en la Biblioteca del Cervantes, y a conectar con esa idea del exilio que también el Imperio Otomano primero y la República Turca después ha vivido como algo muy propio, sin duda. Claro. Claro, no, creo que es una experiencia muy común, y evidentemente todavía tenemos pendiente mi visita a Estambul, al Cervantes de Estambul, en Estambul, etcétera, y hablaremos de este tema y otros temas y de este libro y otros libros, obviamente. Esa es una cosa pendiente que no se realiza por razones imperativas en la actualidad. Ya lo sabes, el otro día tuvimos un encuentro con otro autor, con Mauricio Wiesenthal, que ha escrito un libro sobre el Orient Express, que claro, nos lleva a Estambul, y decíamos lo mismo, lo que estamos haciendo es esperaros a que los tiempos lo permitan y poder teneros aquí de verdad en una relación personal y con el público presente en la sala para intercambiar opiniones y preguntaros directamente. Yo he estado en Estambul, estuve con mi familia hace unos años y quedé encantado de Estambul y de Turquía, o sea que yo encantado de volver. Seguro que no lo conocí todo, ni mucho menos. Seguro, y además es una ciudad que crece día a día, es inmensa y casi inabarcable. Sí, no, lo es. Yo también yo tuve la experiencia, esto no se acaba nunca. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gonzalo. Ya seguiremos en contacto y adelante, ya me dirás. En nombre de la Embajada de España, del Cervantes y de todos los lectores turcos y hispanos, te agradecemos la visita y bueno, te leeremos, por supuesto. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.